todo aquel que aspire no a mejor vida, sino a la vida misma con V mayúscula, oiga nuestras palabras, porque le invitamos a encender su fuego interior, esa llama oculta, llama mística, si es un verdadero aspirante a la luz. Decía Paracelso que vivir es arder, que la vida es un proceso de combustión. Y nos hablaba Jacob Boehme de ese Shrek, esa chispa inicial, esa oculta chispa inicial que Paracelso llamaba el fuego espiritual de la naturaleza o el astro interior oculto en cada criatura. Invitamos a la ignición inmaterial de cada una de tus células. Como nos recordaba tan bella y cristianamente Jacob Boehme, el alma iluminada aconseja al alma infeliz destruir esa serpiente venenosa, cáustica naturaleza que mediante el Espíritu Santo de amor a Cristo, que en su encarnación hizo saltar las puertas del infierno, abriendo el camino al Paradis. Lo que pueda decir del Reiki es ínfimo. No se puede hablar ni acabar con la luz y su potencia infinita. La mente es directamente humillada ante este abismal poderío. Lo mismo cuando se desatan las fuerzas de la naturaleza, y aún así, todavía más en el mundo invisible. En Reiki vivimos esa nada que se revela todo, porque no hay nada, no hay instrumentos, no hay técnicas, no hay palabras, no hay ni siquiera artes de hechiceros. Esto no es el Reiki. Así que pienso que hay que ser muy honesto y valiente para tratar con esta nada, sobre todo hoy día. Con Reiki Kris, de Cristo, Krishna, básicamente sin entrar en detalle, es la manera de abordar el Reiki en conciencia pura, como la luz manda, de modo que se haga vía espiritual, que pueda uno así conocer lo real, conocer su ser real y vivir en armonía con la vida, con V mayúscula, a salvo, realmente a salvo, según la guía de luz, según la Buddhi, la conciencia espiritual, y poder tal vez incluso liberarse. Cuando usamos la palabra puro, no nos confundamos, es en 0 grados puritano o sin ninguna connotación moral, jamás. Es en el verdadero sentido, católico diría, otra palabra muy desviada, es decir, en el sentido recto, vertical, metadualista, pureza del origen, pureza de lo salvaje, pureza de lo intocable, pureza del soplo del Espíritu Santo, sin ninguna connotación ni intervención mental, ni siquiera la del filtro simplemente humano. En todas las enseñanzas y no enseñanzas espirituales que circulan por ahí para finalmente buscadores espirituales, se repite, se advierte muchísimo del escollo, que es sin duda es principal, que es propio del funcionamiento mental, claro, que es el de estar buscando algo, pretendiendo, esperando alcanzar algo mejor finalmente para la persona, algo que vaya a adquirir la persona finalmente, y que es algo que es el sumum, ¿no? Con la idea que se tiene de la iluminación o de la liberación,
y que es algo que el yo peregrina hacia ello y finalmente obtendrá para sí. Y es, bueno, el típico error mental aplicado en el campo de la espiritualidad, el mismo que se aplica en los campos mundanales. Es una evidencia, pero se habla mucho menos y creo que tal vez sea también útil tomarlo por otro lado. Y es que lo que obstruye mi forma de ver y mi experiencia, lo que más obstruye es sutilmente o groseramente el adherirse, porque básicamente el ego es ilusorio, pero lo que pretende o lo que cree y a lo que se agarra es a querer existir. Entonces, el pretender, aunque sea sutilmente, el estar apoyándose, queriendo, deseando mantener el ser alguien o algo, lo cual es muy evidente en las posiciones socialmente hablando, pero hay capas más sutiles. Una vez convertidas las cosas espirituales en actividades o en métodos o en enseñanzas, las adquieren y las usan para ser alguien finalmente. Pues se es un profesor de yoga, se es un terapeuta para ser reconocido, para valorarse a sí mismo, para que me valoren, para mi autoestima. Precisamos, porque hoy día el bisturí sanador es tan mal comprendido por la identificación del ego con sus cosas, que no es algo que esté mal, tiene su lugar. Pero si hablamos del deseo puro de ver la luz o dejar de sufrir de más, a menos que uno esté realmente, totalmente desapegado, simplemente estorba. Porque no te sé que no se hace por el dinero, porque si no se haría otra cosa, ni tampoco por el poder, que es algo que viene después cuando uno queda pillado en el juego, tal vez. No, realmente, sutilmente, es por una necesidad de existir. Y para soportar en el intercambio con el otro todo lo que entra en juego. Competir sutilmente, sentirse mejor o peor, arriba o abajo, o simplemente sentirse dueño de sus elecciones, cojo, dejo, elimino o elogio, etcétera, etcétera. Puede servir, dar testimonio, por lo menos en mi caso lo aseguro, que lo que fue, nunca fui una buscadora espiritual, lo que hizo posible esa iniciación de la que hablo es que sin duda anteriormente había ido sin pretenderlo, pero de una manera natural diría, habían ido cayéndose, nunca había aceptado los gruesos apoyos y casillas sociales, pero además había ido declinando mi nombre en seudónimos, poéticamente, había ido dejando caer renombre, preocupación por renombre, por profesión, no metiéndome en ninguna profesión como tal, ¿no? Preocupaciones de género o de sexo o de posesiones o matrimonio e hijos. Y verdaderamente vivía en la quietud de no ser molestada, contrariamente a lo que, bueno, al principio ni siquiera percibía exteriormente, de ser alguien. No entraba en esa competición o en esa necesidad de integración a un nivel inferior que el cósmico. Es importante resaltar lo de natural o dejar caer, porque hay una clave allí. De lo que estoy realmente hablando es de que ni siquiera haya alguien allí que quiera ser nadie. Lo cuento como una biografía, usando el yo, hablando de mi caso, pero falsear la realidad, porque en realidad estoy hablando de que ocurre de manera más impersonal, porque precisamente es un dejar obrar el universo. Si lo planteamos de otro modo, uno puede sincerarse y preguntarse si lo que ha hecho en su vida ha sido según un patrón condicionado, pues ir a la escuela o querer hacer tal trabajo o casarse, tener hijos o no, etc. O por haberse quitado del medio la persona. En el mundo de la práctica espiritual incluso se hace también bastante evidente, porque uno, por ejemplo, se pone a la nada en un zazen cenizo o en un desnudo reiki para, por ejemplo, luego poner en marcha de nuevo la persona, aunque sea en modalidad, es muy común, ayudador del otro, ¿no? Socialmente. Pero ¿dónde quedó exactamente el abandono? ¿Hay realmente esa desidentificación con ese rol? ¿O podría uno preguntarse qué es la quietud entonces?
y movilizarse unas horas sobre una camilla o sobre un cojín. De hecho, suelo decir en broma, porque es que la mente es muy serpentina, es muy sibilina, que hoy día los mayores defensores de la Pax Romana, no creáis que son los políticos y las ONGs, no, son los practicantes espirituales de la espiritualidad moderna socializada. Por esto mismo también lo digo, pero no lo puedo desarrollar aquí, sería demasiado largo, que obrar en actitud zen, podríamos decir, no es lo mismo que obrar en conciencia, con C mayúscula, conciencia zen, conciencia crística, conciencia Tao, todo esto es equivalente. Pero volviendo a lo que quiero comunicar de mi testimonio, es que la ignición dependió de la fuerza de aspiración, del amor profundo a la libertad, en mi caso, no de una calma mental para nada, ni de un ejercicio virtuoso, de ninguna virtud meritoria personal, para nada. Y recomiendo observar, sincerarse, si hacemos algo, terapeuta era solo un ejemplo, aunque es bastante común en ciertos ámbitos, por necesidad de existir personalmente, o si lo hacemos puramente y damos allí con el verdadero sentido de la pureza que comentábamos. Luego, dar o recibir enseñanzas, si no se hace sutilmente, puede atrapar la mente también, puede reforzarla. Si no es muy sutilmente impartida y sutilmente recibida, puede extraviar, porque refuerza el acto mental. ¿Por qué? Porque lo que vemos se ve muy a menudo, que se aplican mentalmente instrucciones recibidas mentalmente sobre el agradecimiento, sobre el desapego, sobre la aceptación y un montón de conceptos, porque acaban en conceptos mentales, y con esto hay que tener mucho cuidado. Y siempre vuelvo a la idea de lo salvaje y lo verdaderamente original a través de uno mismo, a través de la propia expresión única, individual y universal. No especial, como lo piensa el ego, sino única y universal a la vez. Eso es lo que hay que encontrar, es lo que hay que liberar. Dar testimonio por lo que está siendo un impulso del corazón. Dar testimonio no es ponerse de ejemplo, sobre todo porque, como se comprenderá, no hay nadie allí para ponerse de ejemplo. Cuando uno deja entrar la luz, es que se ha quitado de en medio. Toda mi exposición de aspectos de la doctrina eterna se fundamenta en la autoridad de una iniciación interior, aunque han habido exteriores a la que doy importancia, es a la verdadera iniciación, la efectiva, ¿no? Interior, hasta el grado, según se me dijo interiormente también, el grado de epopté, que significa algo muy determinado en la antigüedad de nuestra tradición mística greco-latina. Hoy día se habla más de realización, niveles de despertar y también de iluminación. Y sobre la iluminación nos vamos a detener en esta palabra, que es una bella palabra. Se dice mucho sobre ella y se sabe, o se dice y no se dice, se sabe y no se sabe. En todo caso, es el oro espiritual, es sin duda perseguido por el llamado buscador espiritual. Pero yo, en todo caso, distinguiría, las palabras ya se sabe, hay que establecer también un consenso sobre ellas, pero yo por eso mismo la distinguiría es mi propuesta, de la liberación última, que es un concepto más acorde a la profunda metafísica oriental que en la nuestra. Pero se verá por qué. En todo caso, lo que ocurre es que yo hablo directamente en base a mi testimonio. Después está confrontado con las experiencias místicas en todo tiempo y lugar, con la tradición, pero sobre todo lo asiento en mi vivencia directa. Y cuando hablo de la palabra iluminación, quiero hablar ante todo de mi vivencia directa. Si lo ponemos en un acontecimiento, para entendernos, esta iluminación, en mi visión, fue literal.
En los Vedas me parece que es muy lógico y que así ocurre. La iluminación es consecuente a la ignición. Hay una llama del aspirante por encender y cuando se enciende la consecuencia es una iluminación. Lo que vi exactamente fue por ese entendido como una ignición, fue una especie de luz giratoria, como un gran sol, diría devorador, como se lee en la Biblia, un sol devorador de las tinieblas que las disipa en el instante, y que si tuviéramos que localizarlo en nuestro cuerpo humano, lo localizaba, tenía la sensación de que partía del centro del corazón y como una llamarada subía hasta lo que nosotros localizamos como la corona. O sea que la iluminación propiamente dicha fue algo literal que se situaba como si fuera en la cabeza y que encendía 4 luces. En ese cuadrante que determina una cruz, pues cada luz en un cuadrante. Y como sabemos en las diversas tradiciones, lo que ocurre es una sublimación de los cuatro, después está la quinta esencia, pero vamos a decir de los 4 elementos que componen todo el cosmos, tanto el cuerpo humano, el ser humano, como toda otra criatura y el cosmos por entero en la manifestación. Y esta sublimación de los elementos equivaldría a la realización de la conciencia pura. En los Vedas se le llama a esa llama, a ese fuego, con sus dedos, se le llama, a esa ignición se le llama diti, por lo de los dedos, ¿no? Lo que asemeja a las llamas del fuego. Y diditi a la iluminación propiamente dicha. Es un poco más complejo que esto, pero bueno, ahora mismo lo vamos a resumir así. El hombre occidental está desnaturalizado desde hace siglos, está acostumbrado a creer que la razón es esa parte de la psique en realidad muy, muy determinada y limitada, que es la mente mental, la mente discursiva, analítica, y que el conocimiento es un cúmulo y un manejo de información, finalmente, de conocimientos de información en esa mente mental. En consecuencia, porque eso también nos interesa en la práctica, la gente le hace autoridad a las personas, la gente escucha o respeta a los que poseen tal orden de conocimiento e incluso admiran a quienes sobresalen en el dominio mental, ya sea en el cálculo, ya sea en la memoria, en el ingenio verbal, la retórica, la dialéctica, etc. Esto, aparte de conducirnos, como se ve muy claramente en este fin de tiempos, de una era materialista, es decir, ignorante en lo espiritual, desconectada de su nivel espiritual, nos conduce al cataclismo finalmente, porque si estamos siguiendo un saber ignorante y sus representantes, de forma general es un gran inconveniente. Primeramente en el dominio espiritual, porque excepto raros casos, pues tenemos las dos caras de la moneda. Se puede hacer caso a lo irracional, a los embaucadores en la espiritualidad, y se escucha tanto lo irracional finalmente como lo racional, como otra cara de la moneda, o se sigue una autoridad marcada solo por signos exteriores, como lo entiende la mentalidad materialista. Y es un gran inconveniente en el dominio espiritual. Raros son los que intuyen el conocimiento iluminado en sus auténticos representantes. Otro gran inconveniente es, para salirse del círculo vicioso en este estrecho marco de la razón razonante y en base a la fe, precisamente, dar un salto fuera de él.
desembozando así la percepción sutil, abriendo paso a la intuición con un gran I, no esa intuición vital a la que se han mezclado los términos en Occidente, sino la intuición intelectual, ese rayo de luz supramental que nos permite acceder al nivel supraconsciente, y este nivel es no individual, no formal. Y es lo que en Oriente se llama la Buddhi, y que aquí hemos hablado de intelecto superior, se ha hablado de intelecto santo o puro, para hablar de esta Buddhi, que es finalmente nuestra guía de luz hacia eso, eso indecible. Y está representada esta Buddhi o esta guía tradicionalmente como el conductor de un carro solar, o también como el rayo de luz directo proveniente de ese gran sol espiritual. La iluminación no es un evento en el espacio-tiempo en realidad, sino fuera de este marco, pero fue percibida, digamos, entregada en cuerpo y alma y espíritu en la camilla Reiki hace ya muchos años. Antes de ello fueron percibidas también otras realidades místicas, y concretamente la caída previa de sucesivos velos con la visión de una finísima cortina que es el símbolo de esas capas de ignorancia que velan el conocimiento iluminado, y que en realidad son tan ilusorias como toda la manifestación, pero que en el plano relativo nos separa del conocimiento iluminado y nos hace vivir en la mente mental como ignorantes. Es un tema inmenso, ilimitado, complejísimo, porque se trata de una experiencia universal, pero claro, se trata también de una experiencia interior única, individual. Aún así, me parece importante distinguir lo que es, porque a veces queda confundido, ¿no?, lo que es la experiencia mística de moksha, la liberación, ¿no? Moksha en términos hindúes. En la experiencia mística, como ha dicho algún místico cristiano, vamos a utilizar sus palabras, el alma actúa como espíritu puro. Lo característico de la actividad del espíritu puro siendo la percepción inmediata de sí mismo. En la experiencia de iluminación incluiría todo lo que tiene que ver con el nivel ontológico, con el nivel del ser en el que nos hemos quedado en términos metafísicos, nos hemos quedado más bien en Occidente en esas nociones, ¿no?, de salvación, de Dios, de relación con Dios. Y si tomamos la metafísica pura del Sankhya, estaríamos todavía en los 3 primeros niveles. Concretamente ya en este nivel de Buddhi sería siendo el tercero, ¿no? Lo cual es distinto de lo que propiamente los orientales llaman la liberación y vivir ese famoso I am that, ¿no? Estamos aquí entrando en un, para los grandes místicos orientales, estamos ya en un más allá de Dios, en ese Parabrahman, un más allá del ser. Y este sería un cuarto estado, que a veces es llamado así directamente, el cuarto, en el que estaría un Ramana Maharishi, un Nisargadatta, en fin, de manera muy evidente, en ese más allá del ser, en el que se está completamente liberado del ciclo de las encarnaciones, y es algo que se contempla muy directamente en la espiritualidad oriental. Las antiguas escrituras hindúes nos dicen que Brahma solo puede ser un objeto de conocimiento para otro que él mismo, porque nada es conocedor fuera de él. Y el antiguo Tao nos dice, el infinito dijo, yo no conozco el principio. Esta respuesta es profunda. La inacción ha dicho, yo conozco el principio, con P mayúscula. Esta respuesta
es superficial. ¿Por qué? Porque el estado más elevado de Atma es llamado el cuarto directamente en el hinduismo, o Turiya o Chaturta. Es indivisible, no actuante, incomprensible, indefinible, impensable, indescriptible, única esencia fundamental del ser, sin dualidad, por supuesto. Luego, la experiencia de Dios o la liberación o la iluminación, pues se va a vivir de forma distinta, no solo entre Oriente y Occidente, evidentemente, sino también es una cuestión de temperamento, también es una cuestión de si uno ha seguido una guía interior o ha seguido a un gurú o a un maestro, porque es muy evidente, se verifica en muchos casos que discípulos de algún maestro o de algún gurú van a vivir una experiencia de iluminación similar. Después, lo que decíamos, según los temperamentos también, porque se puede asentar más bien, según el temperamento, en una calma, una experiencia de la calma, de la presencia, de un gozo ligado a ello, o en otras personas más en un deseo puro de libertad, en una intuición fuerte, una adhesión o un amor a la verdad. Y después siempre también la experiencia puede ser iluminativa, puede ser totalmente particular, ¿no? Única, como lo es cada individuo. También se puede vivir en base a una forma religiosa o sagrada, pero también por igual profana, como un camino de conciencia. También se puede vivir o bien de forma contemplativa, como es obvio en la vía monacal, o de forma activa, ¿no? Que es lo que también es una forma más extremo oriental, que ahora se está imponiendo un poco esta visión de vuelta a Occidente. En todo caso, es interesante recordar, y como dijo Durkheim, el dualismo no queda aniquilado de ninguna manera. En realidad es elevado a otro nivel. Creo que esto se puede decir de otra manera, se puede decir como que se esposan, se han de esposar, ¿no? La expresión femenina de la manifestación y la masculina, ¿no? Remontando a lo que es el Purusha, el Prakriti, tienen que quedar esposados, creo que es una manera de decirlo. En todo caso, volviendo a mi experiencia, porque finalmente yo solo puedo hablar de mi propia vivencia directa, pienso como Ruysbrock, que no hay nada más natural en realidad que lo sobrenatural, ¿no? Que ser la naturaleza humana elevada a lo sobrenatural, por decirlo más exactamente. Para Ruysbrock, la plenitud divina solo se comunica al hombre por medio de la gracia. No es solo que se fundamente en sentirla, tal la alegría, la libertad, la seguridad, por el acto de existir solamente, como diría por ejemplo un Gardet. En favor de Ruysbrock, según mi experiencia, considero la gracia. Considero la gracia porque, primeramente, en mi experiencia siento que hay la intervención de un componente divino, suprahumano, sea a través de un ejercicio de luz, con manos Reiki, por ejemplo, o de otra manera, que no vamos a entrar en demasiado detalle. Y también porque inevitablemente lo considero de esta manera, porque no hice absolutamente ningún esfuerzo personal, un trabajo natural como algunas personas buscadoras y practicantes espirituales. No me ocurrió a mí así, algo me paralizó de golpe, me tumbó literalmente, me paralizó entera, me separó del mundo y me acompañó en ese proceso una especie de, diría, de arrepentimiento, algo así, pero sin ninguna connotación moral ni reflexión mental. Un arrepentimiento acerca de algo así como la desobediencia hasta ese punto, ¿no? Y creo que hay esa noción de arrepentimiento en Ramón Llull,
si no recuerdo mal, y también en San Agustín, más claramente, cuando habla de su iluminación, y habla de ese: tuve que apartar mi vista y temblaba de amor y de espanto porque me di cuenta de cuánto me había alejado de ti y disímil me había vuelto, ¿no? Hay algo de eso, pero es muy difícil ponerlo en palabras. Y también me acompañó esa voz de la que habla San Agustín, de una presencia guía que desde luego no es angélica, no es la de un ángel, eso tienes la certeza de ello, sino que es como entera, y tienes la certeza de que es la voz sin palabras de Dios, bueno, lo que se acuerda en llamar a Dios. Decía San Agustín al respecto: y lo oía, pero de la manera que se escucha con el corazón, y mis dudas se desvanecieron. Después también quería precisar, según mi testimonio, pues habla mucho de quietud, y finalmente los buscadores espirituales se agitan mucho buscando esa quietud. Yo diría que es una quietud de cierto orden. Pues en mi caso puedo asegurar que era la persona menos inclinada a la calma y era estaba totalmente entregada al pensamiento. Adoro el pensamiento. Si bien era consciente ya, y lo distingo, y creo que ahí hay una clave, entre el acto racionalista y un noble pensar, un pensar al lado que se va elevando, un pensar diáfano, aunque sea de orden mental. Se puede elevar a un orden supramental. En todo caso, el ejercicio intelectual, al revés de lo que se suele repetir superficialmente, no considero que estorbe cuando no es intelectualista. Yo lo diría de esta manera. Al revés, pues en plena concentración, escribiendo, estudiando, se podría decir también, desde el amor, eso sí, desde un fervor, se trasciende. Me ha ocurrido en distintas ocasiones, se tiene una experiencia mística o iluminativa desde este ejercicio supuestamente mental. Con la calma o la idea de quietud ocurre lo mismo. He tenido un cuerpo, un sistema nervioso muy atacadito, y siempre un cuerpo y una mente más bien agitados, y no impidieron para nada el salto de conciencia, y a menudo justo le han precedido, porque creo que se trata más, cuando hablamos de esta quietud, yo lo diría más en mi experiencia como un desasimiento. Lo importante es un desasimiento de todo lo personal y una disponibilidad para algo más grande, algo que intuimos, ¿no? Que genera de algún modo, a pesar de la agitación, un gran recogimiento del alma en sus profundidades. Y eso diría que va como acompañado o como una suerte de humildad impersonal, no un ejercicio mental de ser humildes, no. Y a menudo los que buscan pacificar la mente, o los que tienen un ejercicio muy yógico en el cuerpo, también a menudo esto al revés, creo que a menudo hace perder, en todo caso si uno no es vigilante, hace perder el desasimiento y esta humildad y disponibilidad favorables a alguna experiencia mística o iluminativa. Finalmente resumiría esta experiencia de Dios, vamos a decirlo así, ¿no?, esta distinción entre individuos, o entre lo oriental a priori y lo occidental, de una manera que me parece genial, que surgió en la conversación sobre el tema con alguien, y la diferencia sería en que decir no hay nadie, o bien guiarse por no soy nada. Entonces, volviendo a la Buddhi, es un nivel verdaderamente supraindividual. El principio es un principio informal, entonces antes de la forma, entonces por lo tanto antes de los estados verdaderamente individuales, ya sean humanos u otros, es el primero de la manifestación de Prakriti.
entendido Prakriti como la sustancia, si Purusha es la esencia. La esencia se queda como, vamos a decirlo así, no manifestada, y lo que llamamos Maya o manifestación tiene que ver con la sustancia. Creo que es la mejor manera de traducirlo, esencia y sustancia. Bueno, pues ese nivel de Buddhi que aquí el hombre occidental ha anulado completamente y no entiende esto. Sin embargo, los místicos o toda persona, no sé, espontáneamente o por hacer un ejercicio espiritual puede acceder directamente a ese nivel que trasciende, no solo trasciende la mente y la conciencia individual, sino que trasciende esto, la manifestación individual, y va más allá, va a un principio informal, que es el mundo de las ideas, del que hablaba Platón, y allí es donde captamos los símbolos, que son símbolos universales, que son el lenguaje de la ciencia sagrada, y es lo que Jung, es el error que comete Jung en su marco todavía racionalista, que todavía demasiado estrecho, ¿no?, en meter todo los símbolos y arquetipos en el inconsciente, cuando no hay vamos a decirlo así más directamente, yo le llamo nivel supraconsciente, y no tiene nada que ver con lo que está en el inconsciente, ya sea individual o colectivo, como decía Jung. En mi propia experiencia, para ser exactos, en mi época iluminativa, vamos a decirlo así, se me reveló con la palabra superlativo, pensamiento superlativo. A efectos prácticos, a ver, todo esto quiere decir que uno vive acorde a la ley universal, que es diáfano a su sabiduría, con lo cual no necesita pruebas, estudio, reflexión, comparativa, en fin, yo todo esto, que había recibido una educación intelectual, lo tiré completamente a la basura. Y precisamente al estar uno en contacto con la fuente, esto quiere decir, está en el origen mismo de las cosas, y uno sabe directamente, sabe sin saber, como diría San Juan de la Cruz. Y, por ejemplo, sabe que no debe inyectarse medicinas sobre las que el estudioso científico está experimentando sin saber a ciencia cierta. Y de esto se trata, de que uno, sin estar allí una personalidad, un experto, un estudioso, un sapiente ni siquiera, sabe, y sabe con certeza, tiene la certeza de las cosas sin reflexionar sobre ellas. Y esto es el conocimiento innato, podríamos decirlo así, del ser humano, y al que se debe. Y esto en tiempos apocalípticos es lo que el hombre está llamado a vivir, es la fuerza de la luz, el poder del amor que se está imponiendo, y que las personas deben regirse por esta ley universal, y todas las leyes artificiales o estrechas meramente humanas, todo ese sistema artificioso se está derrumbando. Con Reiki dejamos literalmente la luz abrirse paso y obrar por nosotros en vez de nosotros, y obrar en nosotros como en todo a la vez, entregados al amor divino. Se aparta la ignorancia inmediatamente y bañamos en esta indescriptible, la verdad, infinita sutileza amorosa, infinita sabiduría que no tiene nada que ver con todo el conocimiento que podemos acumular, sostener en nuestra cabecita, explicar, etcétera. Es que es como no hay comparación posible, no hay mesura. Pues bien, Reiki verdaderamente es tan simple y palmario como el amor universal, y por eso da tanto miedo inexplicablemente con lo simple que es, porque ahí no hay nada y está todo, ¿no? Y es el mejor reflejo de ese vacío pleno, que es la realidad última. Y Reiki concretamente tiene 3 ventajas. Primeramente, no es discursivo, entonces se aparta directamente, muy fácilmente, la mente. No vienen ahí las instrucciones de nadie, ¿no?, como cuando se escucha una enseñanza o a un gurú. Y verdaderamente se deja acudir directamente. Esto ocurre, la ayuda divina y por ayuda divina. Es algo difícil de comprender
para la mentalidad tan poco mística del hombre occidental moderno, se puede comprender, pero tampoco hace falta, es necesario comprenderlo. Basta con vivirlo y sanar y experimentarlo directamente. Tampoco, esta es una ventaja, se aparenta a una técnica, ¿no? A ver, sentarse así, a ver, vamos a fijarnos en la respiración, cualquier técnica de meditación o cualquier técnica yógica en general, que a veces pueden generar una trampa porque la mente consigue pronto vencerlas, al poco, al principio es guau, realmente entras, ¿no? Y te aparta la mente, te calma la mente, pero después la mente es muy astuta y precisamente porque intencionaste, vamos a decirlo así, calmarla o apartarla, a veces recobra mucha mayor fuerza. Esto no ocurre con Reiki porque no hay esa apariencia de técnica, es directamente como una entrega, ¿no? Y bueno, ya ver lo que pasa. Y finalmente, eso también parece importante, porque los sabios, y los hay, y hay verdaderamente hay gurús iluminados hoy día y por todo el planeta, te pueden enseñar la vía perfecta, tal y como, ¿no?, ellos la han vivido, y mostrarla a los hombres con el lenguaje, que es siempre limitado, pero pueden transmitir, verdaderamente transmitir directamente. Y eso ocurre sin duda. Pero en el fondo, si te sueltas del todo, vamos a decirlo así, Dios mismo te indica la vía perfecta para ti desde dentro. Y no hace falta ni tumbarse a Reiki, pero sí hace falta esa entrega absoluta en un momento dado. Y en cada cosa, no importa, no importa tener un ambiente espiritual, no importa hacer actividades espirituales o no, con los elementos de tu propia vida, aunque sea una vida disoluta, aunque sea una vida, vamos a decir, exagerarlo, de criminal, si hay esa intención y si hay esa entrega, verdaderamente con cualquier elemento de tu propia vida cotidiana, puedes tener la guía perfecta y la vía perfecta mostrada, vivida como es difícil ponerlo en palabras, ¿no? Puede estar indicada por una voz o puede estar como directamente como puesta en acción con las cosas más cotidianas y más nimias y menos aparentemente espirituales del mundo. Así es. Seguiremos creyendo en la posible fraternidad de sanadores o combatientes de la luz, que son, en nuestros términos, los reikikarines, según fue surgiendo de la pureza de nuestra práctica y se fue así revelando un secreto eterno y la realidad misma de la cadena mística, de la áurea cadena mística que atraviesa tiempos y espacios, pero para nosotros concretamente hablamos ahora de la cadena mística occidental. Y esta fraternidad, a imagen siempre, como toda fraternidad, de una comunión de santos, la comunión de santos. El Reiki KRS, que hemos presentado siempre en pensamiento, palabra y obra, queda así engarzado, según lo fuimos descubriendo, a la práctica Rosacruz de nuestra tradición, al auténtico rosacrucianismo, cuando era el medieval, cuando era verdaderamente una fraternidad secreta medieval y bueno, un poquito hasta unos siglos posteriores, cuya misión como sanadores era obedecer la voluntad del Gran Espíritu en materia de salud. Y nuestro modelo de reikikarines es, según se me reveló interiormente y después descubrí exteriormente, es este: el modelo de los discípulos de Christian Rosacruz o de los caballeros místicos de la Orden del Santo Grial y de toda gran escuela iniciática o sociedad de pensamiento esotérico. Pues Dios quiere que este templo esté vacío a fin de que solo Él se encuentre en su interior, pues este templo le complace mucho por ser tan semejante a Él y le complace encontrarse solo en este templo. Son unas palabras de los sermones de Maestro Eckhart. Ahora citaremos 5 reglas de conducta que aparecen en la Fama Fraternitatis o descubrimiento relativo a la fraternidad del orden, con O mayúscula, muy meritorio de la Rosacruz. Resumiendo, además de un voto de castidad, los miembros de la fraternidad deben curar a los enfermos,
practicar gratuitamente la medicina y no tener ninguna otra profesión, reunirse una vez al año en la casa de la fraternidad y no había hábito distintivo, por eso, o dar motivo de ausencia. Cada hermano elegiría a una persona honorable como su sucesor y RC eran las siglas que usaron y debían mantener secreta la sociedad durante un periodo de 100 años. Más que raros son hoy los que hacen sacerdocio del gran arte y más raros aún los capaces de unirse fraternalmente, honrando y celebrando la vida vía el ejercicio de medicina divina en este caso. Pero os aseguro que aquel que recorra el camino, aún solo, aún impedido en la proyección, una máxima proyección aquí, abajo, sobre la tierra, para los demás, para todos, habrá gozado igualmente del paraíso en la tierra. Leamos el testimonio de San Agustín, es precioso. Por medio de un aguijón interno me impulsabas a que me quedara tranquilo, hasta conseguir la seguridad viéndote interiormente por visión interna. Por el secreto poder curativo de tu mano fue desapareciendo mi absceso y la fuerte pomada de los sufrimientos curativos hizo sanar de día en día la capacidad visual trastocada y cegada de mi espíritu. Estando en medio de este dolor, cayeron en sus manos unos escritos de los platónicos. Continuamos. Cuando por allí me llegó la recomendación de volver hacia mí mismo, entré en mi interior guiado por ti, y fui capaz de ello porque tú te habías convertido en mi socorro, como dice el Salmo. Entré y vi, por torpe que todavía estuviera el ojo de mi alma, una luz inmutable encima de estos ojos de mi alma y por encima de mi espíritu. No era la luz normal, la que ve todo ojo corporal, no era tampoco como una luz corriente y solamente más grande, como si resplandeciera muchísimo más clara, llegando a todas partes con su esplendor. No era eso, sino otra luz completamente diferente de todo eso. Tampoco estaba por encima de mi alma, como el aceite nada encima del agua o como se extiende el cielo por encima de la tierra. Era más alta, pues es lo que me ha creado, y yo estaba más abajo porque he sido creado por ella. El que conoce la verdad, la conoce, y quien la conoce, conoce la eternidad. Eres tú, mi Dios, por quien suspiro día y noche. Cuando te conocí por vez primera, me apresaste para que viera que había algo que debía ver, pero que yo aún no era aquel que podía ver. Cegado por la claridad de tu rayo, tuve que apartar mi vista y temblaba de amor y espanto porque me di cuenta de cuánto me había alejado de ti y cuán disímil me había vuelto. Pero a la vez era como si oyera tu voz desde lo alto. Soy el alimento de los adultos. Espera y me gozarás. Y yo dije, ¿acaso la verdad no es nada, al no estar extendida ni en un espacio limitado ni ilimitado? Pero tú me decías desde lejos, soy el que soy. Y lo oí, pero de la manera como se escucha con el corazón y mis dudas se desvanecieron. Y antes hubiera dudado de que vivo que del hecho de que existe una verdad que por mediación de las cosas creadas se llega a comprender en la razón, como se dice dijo San Pablo en Romanos.